En este vídeo vamos a hacer un dispositivo que cuanta más luz reciba, pues va a emitir un pitido más rápido. Cuanta menos luz va a emitir el pitido más despacio. Para poder implementarlo vamos a necesitar un fotorresistor o LDR, un zumbador, una resistencia de 10K, nuestro Arduino, la proto y muchos cables. Para poder hacerlo es necesario que os explique un nuevo concepto de electrónica, que es el divisor de tensión. Si tenemos una fuente de alimentación que, por ejemplo, proporciona 5 voltios y lo tenemos conectado a dos resistencias, vamos a llamarle resistencia 1 y resistencia 2. Si estas resistencias tienen el mismo valor, habíamos visto que si medimos de aquí a aquí nos dará 2,5 voltios, de aquí a aquí 2,5 voltios, y si medimos de aquí a aquí serían 5 voltios. Esto en caso de que sean iguales, independientemente del valor de la resistencia. ¿Qué sucede si las resistencias tienen un valor distinto? Pues esto es lo que vamos a ver. Si queremos calcular la tensión que hay de aquí a aquí, vamos a llamarle V2, tendríamos que hacer lo siguiente. Para calcular V2, tendríamos que coger la tensión original, que sería en este caso 5 voltios, multiplicarlo por nuestra resistencia, R2, y dividirlo entre la resistencia total, sería R1 más R2. Si por ejemplo tuviésemos la primera resistencia de 100 ohmios, la segunda resistencia la tuviésemos de 200 ohmios, y nos preguntan ¿qué voltaje hay de aquí a aquí? Entonces podríamos calcular el voltaje en la segunda resistencia, será el voltaje que se le da al sistema, que serían 5 voltios, multiplicado por la resistencia en la que queremos medir el voltaje, que tendrá un valor de 200, dividido entre la resistencia total, 100 más 200, que sería 300. El cero me ha quedado aquí. 2 tercios de 5 será 3,3. Entonces tendremos 3,3 voltios en la segunda resistencia. Fijaros que cuanta más resistencia exista aquí, mayor tensión recibirá. Esto viene derivado de la ley de Ohm y de unas leyes que, si un día estudiáis electrónica, veréis que son las leyes de Kirchhoff. Es la que viene derivado esto que estamos viendo. Entonces, cuanta más resistencia tenga R2 respecto a R1, en proporción, más tensión va a recibir y menos se va a quedar la otra. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, si tenemos un sensor que tiene resistencia variable, como es el que vamos a utilizar, nosotros podemos medir aquí, de forma que cuanta más resistencia nos da un valor mayor. O podríamos medir aquí. Cuanta más resistencia nos da la variable, si R2 pues un fotorresistor por ejemplo, podríamos medir en R1, cuanto más valor tiene R2, menos tensión va a tener en R1. Entonces podemos elegir
si queremos que a mayor resistencia mayor valor o a mayor resistencia menor valor. Entonces, para eso se usa. Esto es lo que vamos a utilizar ahora en el siguiente proyecto. Vamos a abrir el FreeSync y comenzar a diseñarlo. Vamos a necesitar entonces el fotorresistor, el zumbador. Vamos a vernos el zumbador. Y el LDR, el fotorresistor, tiene que tenerlo seguro que es un componente muy común. Aquí lo tenemos. Ahora conectamos la línea roja y la línea azul. Vamos a poner mejor el Arduino arriba. $5 voltios, línea roja, tierra, línea azul. Y podemos ya poner nuestro zumbador. Lo podemos poner, por ejemplo, en el 8. Voy a mover el zumbador para arriba. 8 al positivo del zumbador. Acordaros que el zumbador tiene polaridad. Y el negativo del zumbador a la línea azul. Y ahora vamos a poner el fotorresistor. Vamos a colocarlo en la proto y vamos a poner el fotorresistor con un divisor de tensión. Entonces vamos a hacer, ¿os acordabais de lo de R1 y R2 que vimos hace un momento? Bueno, pues vamos a poner entonces del positivo de 5 voltios, vamos a ponerlo a la primera resistencia, que va a ser fija. Entonces vamos a coger la resistencia y vamos a poner una resistencia con un valor muy alto, de 10K. Tan alto vamos a ponerlo porque en caso de que haya oscuridad va a haber una resistencia muy alta en el LDR y necesitamos entonces también que tenga valores altos la que vamos a poner. Y vamos a elegir el valor. Tendríamos la primera resistencia. Ahora lo llevamos a otra fila. Vamos a girar el fotorresistor. Entonces, ahora pondríamos la salida de la segunda resistencia a tierra. ¿Qué nos queda ahora? Medir. Nos queda medir. Tendríamos que medir la segunda resistencia en este caso. Cogemos y a la entrada de la segunda resistencia lo vamos a medir en el analógico 0. Fijaros que ya no tenemos que conectar la tierra, porque la tierra se toma como referencia la propia del Arduino. Estamos midiendo la resistencia de aquí a aquí. Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. De un extremo a otro del fotorresistor. Bueno, pues ya tenemos nuestro circuito diseñado.
Vamos entonces a implementarlo. Antes de nada, vamos a poner ya 5 voltios al más. Línea roja. Tierra a línea azul. Y ponemos el zumbador como de costumbre. Acordaros que el zumbador tiene polaridad, si no un día os lo vais a cargar. Vemos que tiene aquí un más dibujado, ese sería el positivo. Vamos a colocarlo en la proto. Yo recomiendo no ponerlo hasta el fondo, hasta poner los cables, porque después no se ve muy bien en dónde están las patillas y podemos tener un error de puntería y no nos funcione porque no hemos acertado en la fila correcta. Y ahora le ponemos el más. Vamos a ponerlo en el pin 8. Y el menos lo ponemos en la línea azul, conectado a tierra. Y ahora apretamos y ya nos queda listo. Ahora vamos a montar el divisor de tensión con el fotorresistor. Ponemos primero del más a una fila de la proto. Ahora añadimos al circuito la resistencia de 10K. Ahora, para no ser chapuzas, vamos a poner un cable que nos vaya de esta fila a otra fila para poner la segunda resistencia, que va a ser el fotorresistor. No tiene más y menos, es una resistencia, así que daría igual qué patilla pongamos en más y menos. Ponemos la resistencia variable y ahora un cable más para conectar el fotorresistor a tierra, fotorresistor a línea azul. Ahora solo nos queda un cable más. Vamos a conectar la entrada a la resistencia variable, la vamos a conectar a una entrada analógica para medir el valor. Bueno, pues ya tenemos el montaje hecho. Voy a acercarlo un poco. Y ahora nos toca programar. Primero vamos a declarar los pines del zumbador y del LDR. Pin zumbador va a ser 8,
va a ser el analógico 0, pues ponemos 0. Y vamos a declarar una variable en la que vamos a leer el valor. La podemos inicializar a 0. Voy a hacer una escritura serial del valor. En caso de que no nos funcione a la primera, pues podríamos depurar a ver dónde está el error. O si queremos que pite más rápido o más despacio, viendo los valores podríamos ajustarlo mejor. Activamos el serial. Y ahora en el loop, primero tenemos que leer el valor del analógico 0. Valor LDR, recibe analogreas del pin LDR. Acordaros que para los analógicos no nos hacía falta utilizar pinmode, porque los analógicos eran solo de entrada. Entonces ya no nos hace falta dar esta información en el setup. Ahora vamos a escribir en el serial el valor que hemos leído. Y hacemos el pitido. Le decimos el pin del zumbador. Y le damos la frecuencia. Un sonido de 1000 hercios. Ponemos un pequeño retardo en el que va a sonar y ahora silenciamos el zumbador. Y ahora viene el delay que va a variar en función de la luz. Vamos a hacer el delay del valor de LDR. Fijaros en lo siguiente. La entrada analógica nos proporciona un valor entre 0 y 1023. De forma que la espera máxima que estamos poniendo entre pitido y pitido va a ser de 1 segundo. Entonces, suponiendo que estuviésemos con valores extremos, pues no nos podría dar una distancia entre pitido y pitido de más de 1 segundo. Pues esto parece que está. Vamos a grabar y voy a conectar el Arduino. Sería aquí Analog Read. Uy, está pitando bastante rápido esto. Vamos a probarlo. Bueno, tengo aquí un mechero
sí está funcionando bien. Y al taparlo, sí va mucho más lento. Podemos ir viendo los valores que nos da en el serial. Cuando tapamos nos da unos valores más altos, entonces el delay va a ser mayor y cuando lo exponemos a la luz da valores más pequeños, entonces el delay es menor y la frecuencia de los pitidos aumenta. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso del proyecto. Voy a desconectarlo para poder escuchar algo. Lo primero que habíamos visto era el concepto de divisor de tensión. Si tenemos dos resistencias que están conectadas en serie en un circuito, para saber la tensión en una de ellas tenemos que coger la tensión que se le da al sistema, de extremo a extremo, lo multiplicamos por la resistencia en la que queremos medir y lo dividimos entre el valor total. Entonces, cuanta más resistencia haya en proporción a la otra, más tensión va a recibir. Esto es en función de la proporción entre las resistencias, no depende del valor. Es decir, si tenemos una resistencia de 100 ohmios y otra de 200, nos va a dar el mismo resultado que si tenemos una de 200 y otra de 400. Una es el doble que la otra. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en el caso de que usemos resistencias variables y queramos poder elegir si queremos que el valor que leemos de tensión aumente al aumentar la resistencia o disminuya al aumentar la resistencia. De esta forma, pues podemos elegir. Y es el circuito típico que se usa para resistencia variable. Después, en lo que era el montaje, poníamos el pin a más del zumbador, menos del zumbador a tierra, y para el LDR poníamos más a una resistencia de 10K. El circuito continúa con el LDR y de aquí a tierra. Y después lo que vamos a medir es la tensión en el fotorresistor. Entonces lo que hacemos es que lo conectamos donde le llega la corriente, ahí vamos a medir. Y ahí lo conectamos al analógico 0 para medir la tensión. La tensión en la entrada analógica no nos viene en voltios, sino que nos viene representado en un valor entre 0 y 123, que es el que vamos a utilizar ahora para programar. Para programar declarábamos los pines y una variable en la que vamos a leer el valor de la entrada analógica. Iniciamos el serial y ahora en el loop hacemos la lectura que nos da el analógico 0. Escribimos el valor en la consola serial. Hacemos un pitido. Hacemos que suene durante 25 milisegundos. Paramos el pitido. Y ahora hacemos una espera entre pitido y pitido del valor que nos da la resistencia variable entre 0 y 1023. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el proyecto
y podéis también vosotros trastear y cambiar el proyecto, hacer que en vez de que zumbe, pues que varíe la frecuencia de parpadeo de un LED, que varíe el color de un LED RGB. Ya id haciendo vuestras cosas. Cualquier duda que tengáis en algún proyecto vuestro me podéis preguntar, que yo os ayudaré en todo lo necesario. Muchas gracias.